La vida de Carolina se había construido lentamente sobre sueños y promesas. Conoció a Eduardo en la universidad, cuando ambos estudiaban Derecho. Compartían intereses comunes y una pasión por el debate, que rápidamente los unió. Eduardo tenía una sonrisa encantadora y una manera de hablar que siempre la hacía sentirse especial. Sus primeras citas fueron en cafeterías pequeñas y librerías, lugares donde discutían no solo sobre sus estudios, sino también sobre sus planes de vida, que eventualmente comenzaron a incluirse mutuamente. Todo parecía ir en la dirección correcta, una relación sólida, un futuro prometedor y el amor creciente que se reflejaba en cada mirada compartida. Después de 4 años juntos, Eduardo le propuso matrimonio en un lugar especial para ambos, un parque donde solían pasear y hablar durante horas. Fue un momento perfecto, bajo el cielo estrellado y rodeados de naturaleza. Carolina, emocionada, aceptó sin dudar. Los meses siguientes se llenaron de preparativos para la boda, y aunque había estrés y momentos de discusión, ambos compartían la ilusión de empezar una vida juntos. Para Carolina, ese paso significaba más que un compromiso, era la culminación de una relación en la que había puesto todo su corazón. Llegó el día de la boda, y la atmósfera era de pura emoción y felicidad. Familiares y amigos de ambos se habían reunido para celebrar lo que todos veían como la unión de una pareja destinada a estar junta. Carolina, con su vestido blanco adornado con delicados encajes, se sentía la mujer más afortunada del mundo. Las miradas de orgullo de su madre y el abrazo cálido de su mejor amiga Isabel le daban la seguridad de que estaba haciendo lo correcto. Era el día que había imaginado desde pequeña, y finalmente, estaba viviendo su cuento de hadas. Sin embargo, cuando llegó al altar, algo cambió. Eduardo, que la esperaba al final del pasillo, tenía una expresión extraña en su rostro, como si hubiera perdido la serenidad que siempre lo caracterizaba. Cuando Carolina lo alcanzó, él tomó sus manos y, con voz quebrada, la miró a los ojos. «Lo siento, Carolina, pero no puedo hacer esto», dijo, soltando sus manos. Sus palabras resonaron en la iglesia como un trueno, seguidas de un silencio absoluto que parecía eterno. Carolina se quedó paralizada, sintiendo como el mundo se derrumbaba a su alrededor. En cuestión de segundos, el ambiente de celebración se convirtió en caos. Los invitados, desconcertados, susurraban entre ellos, mientras algunos amigos intentaban acercarse a Carolina para consolarla. Ella, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo, solo podía sentir una mezcla de incredulidad, dolor y humillación. No había advertencias, no había señales que la prepararan para este momento. Eduardo simplemente se marchó, dejando a Carolina sola en el altar, con los ojos llenos de lágrimas y un vacío creciente en el corazón. Después de ese día, la vida de Carolina se desmoronó. Los rumores empezaron a circular, y la noticia de su abandono en el altar se propagó por la ciudad como un incendio. Las personas especulaban sobre las razones de Eduardo. Algunos decían que se había arrepentido por miedo al compromiso, otros afirmaban que había otra mujer en su vida. Para Carolina, todo eso era irrelevante. Lo que más le dolía era la traición y la falta de respuestas. Eduardo había desaparecido sin dejar rastro, ignorando sus llamadas y evitando cualquier tipo de explicación. El primer mes fue el más devastador para Carolina. La tristeza se apoderó de ella de tal manera que le resultaba casi imposible salir de la cama. Cada mañana, el dolor se sentía tan fresco como el día en que la dejaron sola en el altar. Luchaba con la sensación de fracaso y la vergüenza, y sentía que su vida había perdido todo propósito. Había perdido peso considerablemente, y su piel comenzó a palidecer debido a la falta de apetito y energía. A pesar de los esfuerzos de sus seres queridos para animarla, Carolina sentía que estaba atrapada en una pesadilla interminable. Eventualmente, se dio cuenta de que no podía vivir en ese estado de desesperación para siempre. Decidió que tenía que luchar para salir del agujero en el que había caído. Empezó por buscar ayuda profesional y se inscribió en sesiones de terapia para hablar de lo que había sucedido. Su terapeuta, una mujer con mucha experiencia en casos de traumas emocionales, la escuchó pacientemente y le ayudó a procesar el dolor. A través de la terapia, Carolina comenzó a reconocer que su valor no dependía de Eduardo ni de lo que había ocurrido. Aprendió a validar sus emociones y a permitirse sentir tristeza sin dejar que la definiera. En un intento de retomar su vida, se inscribió en clases de yoga y meditación, buscando algún tipo de paz interior. Poco a poco, Carolina empezó a sentir un cambio. Ya no se trataba de olvidar a Eduardo o lo que había pasado, sino de aprender a vivir con ello. A pesar de las cicatrices emocionales, ella sabía que su vida no podía terminar en ese altar. Un día, mientras revisaba documentos personales que había dejado pendientes desde antes de la boda, encontró algo que la enfureció. Eduardo había pedido un préstamo a su nombre, sin su conocimiento, justo antes de la boda. Esto la dejó con una deuda considerable que tendría que pagar.
Este nuevo golpe despertó algo en Carolina, una ira que la llevó a la acción. Decidió luchar legalmente para anular esa deuda injusta. Enfrentar a Eduardo en los tribunales se convirtió en un objetivo, no solo para limpiar su nombre, sino también para recuperar su dignidad. Carolina entendió que, para salir adelante, tenía que ser fuerte, incluso si eso significaba enfrentarse a fantasmas del pasado. Y con esta nueva determinación, comenzó a reconstruir su vida, paso a paso. Después de descubrir la deuda inesperada que Eduardo había dejado a su nombre, Carolina sintió que la vida la había golpeado nuevamente cuando ya estaba en el suelo. Sin embargo, esta vez, la furia superó al dolor. En lugar de dejarse consumir por la tristeza, transformó su frustración en determinación. Decidió que no iba a ser la víctima pasiva de las circunstancias y que lucharía por su justicia, sin importar el esfuerzo que eso le costara. Empezó a buscar asesoramiento legal para anular el préstamo que había sido firmado fraudulentamente por Eduardo. La idea de enfrentarlo a los tribunales, de verlo cara a cara después de tanto tiempo, la llenaba de una mezcla de miedo y fuerza. Contrató a un abogado que simpatizó con su situación. Él le explicó que el proceso legal sería complicado, ya que Eduardo había usado una estrategia astuta para evitar dejar rastro de su paradero, pero aún había esperanza. Comenzaron a reunir pruebas, documentos y testimonios que demostraban que Carolina nunca había dado su consentimiento para el préstamo. Los días pasaban rápidamente mientras ella se dedicaba a esta misión. La preparación del caso también se convirtió en una forma de terapia, le daba un propósito y una razón para levantarse cada mañana. Estaba decidida a ganar, no solo por la deuda, sino por el respeto propio que Eduardo había intentado arrebatarle. Paralelamente, Carolina continuaba asistiendo a terapia. Había mejorado notablemente desde que comenzó a hablar abiertamente sobre lo que sentía. Su terapeuta la alentaba a explorar nuevas actividades, cosas que solían gustarle antes de la tragedia y que podrían ayudarla a sanar. Carolina decidió retomar una vieja pasión, la danza. Durante su infancia y adolescencia, la danza había sido una parte importante de su vida, un refugio donde podía expresar sus emociones a través del movimiento. La idea de volver a bailar, aunque inicialmente le parecía inverosímil, despertó en ella una chispa de entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo. Se inscribió en una academia de baile local, donde comenzó a asistir a clases de manera regular. Al principio, sus movimientos eran torpes y su cuerpo se sentía rígido, como si los años de inactividad y el dolor emocional hubieran dejado sus músculos anquilosados. Sin embargo, con el paso de las semanas, su cuerpo empezó a recordar el ritmo y la fluidez. Bailar le permitía reconectar consigo misma de una manera en la que las palabras no podían. Era un espacio donde podía liberarse del peso de las expectativas y simplemente ser, sin juicios ni preocupaciones. En la academia, conoció a otras personas que también usaban la danza como un escape. Hizo nuevas amistades, aunque siempre mantenía cierta distancia, temerosa de abrirse demasiado después de lo que había pasado. Sin embargo, hubo una persona que logró romper esa barrera. Se trataba de Sergio, un joven profesor de baile que había notado el esfuerzo de Carolina por mejorar. Desde el primer día, él ofreció palabras de aliento, recordándole que el baile no era solo cuestión de técnica, sino de conectar con las emociones y expresar lo que uno lleva dentro. Con el tiempo, las palabras de Sergio se volvieron un bálsamo para las inseguridades de Carolina. Sergio tenía su propia historia de superación, habiendo perdido a su madre en un accidente cuando era adolescente. La danza, para él, se había convertido en un refugio, un espacio donde podía lidiar con su dolor y transformar sus emociones en arte. Cuando Carolina le contó, aunque brevemente, lo que había sucedido en su vida, él escuchó con atención y le dijo algo que resonó en su mente durante días: las heridas no desaparecen, pero podemos aprender a convivir con ellas y seguir adelante. Esas palabras fueron un punto de inflexión para ella. Comenzó a ver la danza no solo como un pasatiempo, sino como una forma de terapia en movimiento, un medio para sanar su alma. Poco a poco, Carolina empezó a ganar confianza en sí misma nuevamente. Sus clases de baile se convirtieron en el momento más esperado del día, y con el apoyo de su terapeuta y la ayuda de su abogado, fue capaz de encontrar un equilibrio entre sus obligaciones legales y su pasión recién redescubierta. El caso contra Eduardo avanzaba lentamente, pero cada pequeño logro en el proceso legal le daba un impulso adicional para seguir adelante. Sentía que estaba reconstruyendo su vida, pieza por pieza, y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, empezaba a ver un atisbo de luz al final del túnel. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no estaba exento de recaídas. Hubo días en los que la tristeza regresaba con fuerza, y otros en los que la ansiedad le impedía concentrarse en el baile o en el caso legal. Pero cada vez que caía, se levantaba nuevamente. Había aprendido que la resiliencia no consistía en nunca caer, sino en siempre levantarse después de cada caída, y eso era lo que la definía ahora.
La joven que había sido abandonada en el altar ya no existía. En su lugar, emergía una mujer más fuerte, más segura y con una determinación que ni siquiera ella sabía que tenía. El avance del caso legal y el progreso en sus clases de baile continuaban, pero Carolina sabía que su lucha apenas había comenzado. A pesar de las pequeñas victorias que conseguía en los tribunales, el proceso legal era agotador y emocionalmente desgastante. A medida que se aproximaba la fecha del juicio, la ansiedad aumentaba. El hecho de que tuviera que ver a Eduardo cara a cara, después de todo lo que había pasado, era algo que la mantenía despierta por las noches. Había días en los que la rabia la dominaba, imaginando todas las cosas que quería decirle. Otras veces, el miedo la paralizaba, preguntándose si sería capaz de enfrentar a alguien que le había hecho tanto daño. En las sesiones de terapia, Carolina discutía estos sentimientos con su terapeuta, quien le ayudó a preparar estrategias para manejar sus emociones en el juicio. Juntos trabajaron en ejercicios de respiración y visualización para reducir la ansiedad. La terapeuta también la alentó a que escribiera una carta a Eduardo, aunque no tuviera la intención de entregársela, como una forma de liberar sus emociones reprimidas. En esa carta, Carolina volcó toda la frustración, la tristeza y el dolor que había acumulado a lo largo de los años. Escribirla le permitió ver con más claridad lo que realmente quería, no solo justicia, sino cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante sin el peso del pasado. Mientras tanto, en la academia de baile, Carolina empezaba a recibir más atención por parte de Sergio. El profesor de danza no solo la apoyaba en el aspecto técnico, sino que también la animaba a utilizar el baile como una forma de expresión emocional. En una ocasión, organizó una clase especial en la que los alumnos debían interpretar una coreografía basada en sus experiencias de vida. Sergio invitó a Carolina a compartir su historia con el grupo. Al principio, ella dudó, temerosa de abrirse tanto frente a extraños. Sin embargo, con el apoyo de Sergio y después de reflexionar sobre cuánto había avanzado en su viaje de sanación, decidió dar el paso. Durante la clase, Carolina habló con voz entrecortada, compartiendo los detalles más difíciles de su experiencia. Los demás bailarines la escucharon con atención, y cuando terminó, la sala quedó en silencio por unos instantes. Sergio rompió el silencio para agradecerle por su valentía y por confiar en el grupo. Luego, les pidió a los estudiantes que usaran las emociones compartidas por Carolina como inspiración para su interpretación en la coreografía. Fue una experiencia catártica para ella, y aunque bailar con ese peso emocional fue desafiante, también le permitió sentir una especie de liberación que no había experimentado antes. En paralelo al juicio y las clases de danza, Carolina también comenzó a ayudar en la academia organizando eventos. Con su experiencia en gestión, asumió el papel de coordinadora en un festival benéfico que la academia planeaba realizar. La iniciativa tenía como objetivo recaudar fondos para una organización local que apoyaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. Sentía que, de alguna manera, estaba devolviendo lo que había aprendido a otras personas que también necesitaban apoyo. Trabajar en este evento no solo la llenaba de satisfacción, sino que también la ayudaba a distraerse de las tensiones del juicio. La fecha del juicio finalmente llegó, y Carolina se preparó mentalmente para lo que estaba por enfrentar. Al entrar en la sala del tribunal, sintió que su corazón latía con fuerza. Entonces, lo vio. Eduardo estaba sentado al otro lado, luciendo despreocupado. Cuando él la miró, fue como si todos esos años de dolor e incertidumbre regresaran en un instante. Sin embargo, Carolina se mantuvo firme, recordando las palabras de su terapeuta y los días de preparación para ese momento. El juicio fue una montaña rusa de emociones. Los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos, y el abogado de Eduardo intentó desestimar las pruebas presentadas por Carolina. Sin embargo, ella se mantuvo firme en su declaración, contando su historia con una franqueza que sorprendió incluso a los abogados. Cuando llegó el momento de que Eduardo testificara, su actitud fue arrogante, minimizando lo que había hecho y tratando de justificar sus acciones. Carolina sintió la ira creciendo dentro de ella, pero en lugar de dejarse llevar, utilizó esa energía para reforzar su postura. El testimonio de Eduardo dejó claro su falta de arrepentimiento. Para Carolina, escuchar sus palabras fue como una confirmación de que había hecho lo correcto al llevarlo a juicio. Era el cierre que necesitaba para empezar a dejar el pasado atrás, aunque la decisión final del juez aún estaba por determinarse. El juicio se suspendió y se aplazó el veredicto, lo que dejó a Carolina con una sensación de incertidumbre, pero también de alivio por haber tenido el coraje de enfrentar a su pasado. En los días siguientes, la vida volvió a su rutina. Carolina siguió asistiendo a sus clases de baile y organizando el festival benéfico. Sergio notó que, a pesar del estrés del juicio, Carolina había encontrado una nueva fortaleza dentro de sí misma. Empezó a trabajar con ella en coreografías más avanzadas, desafiándola a explorar nuevas formas de expresión.
La danza se convirtió en una herramienta para canalizar sus emociones, y Carolina comenzó a usarla no solo para expresarse, sino también como una forma de empoderamiento personal. La joven que había sido abandonada y traicionada ya no era la misma, ahora era una mujer decidida a construir su propio destino. Con el aplazamiento del juicio, Carolina decidió centrar toda su atención en la organización del festival benéfico. Este evento era más que un simple proyecto, representaba una oportunidad para volcar todas sus emociones en algo positivo, un medio para demostrar su fuerza interior y la posibilidad de transformar el dolor en acción solidaria. El festival no solo ayudaría a recaudar fondos para una organización de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica, sino que también simbolizaba una forma de darle un nuevo sentido a su vida, creando un espacio para sanar. La preparación del evento era agotadora y requería un esfuerzo constante. Carolina dedicaba horas interminables a la logística, desde la coordinación con los voluntarios hasta asegurar la participación de los patrocinadores y manejar todos los aspectos técnicos, desde la iluminación hasta la programación. Al mismo tiempo, continuaba sus ensayos de baile, lo que hacía que su agenda estuviera al límite. Había noches en las que el cansancio la abrumaba, pero una fuerza interior la mantenía en pie. Era la misma fuerza que había descubierto dentro de sí misma en los últimos meses, una determinación renovada de no dejarse vencer por las circunstancias. Durante esas semanas, Carolina conoció a varias mujeres beneficiarias de la organización, quienes compartieron sus historias de superación. Escuchar sus experiencias la conmovía profundamente y la inspiraban a continuar trabajando con mayor dedicación. Cada testimonio de lucha y resiliencia reforzaba su compromiso con el evento y su deseo de marcar una diferencia. Sentía que no estaba solo ayudando a otras mujeres, sino también sanando sus propias heridas a través de cada historia compartida. Sergio, su mentor, era testigo del arduo trabajo y la pasión que Carolina estaba invirtiendo en el festival. Admiraba su entrega, pero también estaba preocupado por el desgaste que el proceso le estaba causando. Un día, después de la clase de baile, decidió hablar con ella para compartir su preocupación. Carolina, quiero que sepas que estoy impresionado por todo lo que estás logrando con este festival, dijo Sergio, con un tono de voz suave pero firme. Sin embargo, también me preocupa que te estés exigiendo demasiado. Necesitas encontrar un equilibrio para no agotarte. Carolina lo miró, un poco sorprendida por el comentario. Aunque sabía que Sergio tenía razón, no podía evitar sentir que tenía que dar todo de sí misma. Para ella, el festival no era solo un evento benéfico, sino también una forma de demostrar que podía sobreponerse a todo lo que la vida le había lanzado. Lo entiendo, Sergio, respondió con una sonrisa cansada. Pero siento que este festival es más que eso para mí. Es una forma de demostrarme a mí misma que puedo salir adelante y transformar lo negativo en algo positivo. Es mi manera de sanar. Al ver la determinación en los ojos de Carolina, Sergio decidió no insistir más en el tema. Sin embargo, quiso apoyarla de una manera distinta. Sugeriría que el número principal del festival fuera una coreografía especial creada en colaboración con ella, inspirada en su propia historia de superación. Aunque al principio la idea de exponer su vida personal en el escenario la asustaba, poco a poco empezó a aceptar la propuesta. Sentía que tenía algo importante que contar a través del baile, una historia que podría inspirar a otros. El proceso de creación de la coreografía no fue fácil. Sergio y Carolina dedicaron horas a elaborar los movimientos que narrarían su viaje desde el abandono en el altar hasta su renacimiento como una mujer fuerte e independiente. La coreografía comenzaba con movimientos lentos y vacilantes, que simbolizaban el dolor y la confusión que había sentido en su momento más oscuro. A medida que avanzaba la música, los movimientos se volvían más firmes y decididos, mostrando su lucha por reconstruirse y recuperar su confianza. La pieza culminaba en una explosión de energía y fuerza, representando su resurgimiento. Cada paso, cada salto, cada giro estaba cargado de significado y emoción. A medida que se acercaba la fecha del festival, los ensayos se intensificaron. Carolina repetía la coreografía una y otra vez, buscando perfeccionar cada detalle. Aunque físicamente estaba agotada, algo dentro de ella la impulsaba a seguir. Durante esos ensayos, experimentaba una especie de catarsis. A través del baile, lograba liberar las emociones reprimidas y darle un nuevo significado a su dolor. Era como si el escenario se hubiera convertido en su lugar de sanación. El día del festival finalmente llegó. El teatro estaba lleno, y el ambiente se sentía cargado de expectativa. Carolina observaba el escenario desde detrás de las cortinas, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. A pesar de la presión, sabía que estaba lista. Las primeras actuaciones de la noche consistieron en presentaciones de otros artistas de la Academia de Baile, cada una explorando diferentes temas de superación y resiliencia. La energía en la sala era palpable.
Cuando llegó el momento de su actuación, las luces se apagaron y el teatro quedó en un silencio total. Carolina entró en el escenario, y un solo foco de luz la iluminó. La música comenzó a sonar, un suave y melancólico piano que marcaba el inicio de su historia. Sus movimientos eran lentos al principio, representando la fragilidad y la sensación de pérdida. Cada paso resonaba con la lucha interna que había enfrentado. A medida que la música se volvía más intensa, sus movimientos también lo hacían. Saltos acrobáticos, giros rápidos, caídas al suelo y levantamientos potentes llenaban la coreografía de una energía transformadora. Era un reflejo de su propia batalla por salir adelante. El público parecía contener el aliento mientras la observaba. Y finalmente, en el clímax de la pieza, Carolina ejecutó una serie de movimientos finales que simbolizaban su victoria personal, terminando con una pose que irradiaba poder y determinación. Los aplausos fueron ensordecedores. El público se puso de pie, ovacionándola durante varios minutos. Carolina sintió una liberación emocional como nunca antes. Había logrado no solo una interpretación artística, sino también un momento de sanación. Al salir del escenario, fue recibida por Sergio con un fuerte abrazo. Has superado todas las expectativas, Carolina. No solo diste un espectáculo, diste una lección de vida. Carolina sonrió, sintiendo que, aunque el juicio aún no había concluido, ya había ganado algo más importante, la certeza de su propio valor y la capacidad de transformar el dolor en una fuerza para el cambio. Después del éxito del festival, Carolina sintió un impulso renovado en su vida. La satisfacción de haber podido transmitir su historia y la ovación del público le dieron una sensación de logro que no había experimentado antes. Sin embargo, el juicio contra su exprometido, Ricardo, seguía acechando en el horizonte, y con él, los fantasmas del pasado regresaban para poner a prueba su fortaleza. Los días siguientes al festival estuvieron marcados por la preparación para el juicio. Carolina trabajaba estrechamente con su abogada, Mariana, para repasar cada detalle del caso. La abogada había sido fundamental para guiarla a lo largo del proceso legal, pero también se había convertido en una aliada emocional. Sabía que el juicio no solo sería una batalla legal, sino una confrontación directa con las heridas del pasado. Mariana insistía en que Carolina se tomara un tiempo para procesar sus emociones, para prepararse mentalmente. Pero Carolina, con su tendencia a mantenerse ocupada para evitar pensar en el dolor, se sumergía en la rutina del trabajo y en nuevos proyectos en la academia de baile. No quería sentirse débil ni mostrar signos de que la situación la estaba afectando. Sin embargo, la verdad era que, cada vez que pensaba en enfrentarse a Ricardo a la corte, un nudo se formaba en su estómago. Un día, mientras caminaba por el parque donde solía ir para despejarse, Carolina vio a alguien conocido a lo lejos. Era Isabel, su amiga de la infancia, con quien había perdido contacto después del escándalo del abandono en el altar. Isabel había sido una de las pocas personas que la apoyó en aquel momento, pero las circunstancias y el dolor habían hecho que se distanciaran. Carolina dudó un instante antes de acercarse, pero finalmente decidió que ya era tiempo de enfrentar también ese aspecto de su pasado. «Isabel, ¿eres tú?», preguntó Carolina con una mezcla de alegría y nerviosismo en la voz. Isabel giró la cabeza y la miró con sorpresa. «Carolina», exclamó antes de abrazarla con fuerza. «No puedo creerlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo has estado?». Las dos amigas comenzaron a conversar, y, al poco tiempo, se dieron cuenta de que a pesar del tiempo y la distancia, aún mantenían un vínculo fuerte. Isabel le contó a Carolina cómo había seguido sus pasos en los medios, enterándose de su carrera de bailarina y de los rumores del juicio. «Siempre supe que serías capaz de superarlo todo», dijo Isabel con una sonrisa cálida. «Me alegra verte más fuerte que nunca». Carolina sintió un torrente de emociones al escuchar esas palabras. Era como si su amistad con Isabel le ofreciera un refugio en medio de la tormenta que estaba enfrentando. Al pasar más tiempo juntas, Isabel no solo se convirtió en un apoyo emocional, sino también en alguien con quien podía hablar de temas serios y desahogarse. Le compartió sus temores acerca del juicio y de la confrontación con Ricardo. «Sé que debo ser fuerte, Isabel, pero la verdad es que me siento vulnerable. No sé si estoy lista para mirarlo a los ojos y recordarlo todo». Isabel la escuchó atentamente y luego le dijo: «Carolina, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Es normal sentir miedo. Pero recuerda, ya no eres la misma persona que eras antes. Has crecido, has cambiado, y, lo más importante, te has levantado de nuevo. Ricardo no puede arrebatarte eso». Las palabras de Isabel resonaron profundamente en Carolina. De alguna manera, escuchar esos sentimientos desde una amiga cercana le dio una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que el juicio no se trataba solo de obtener justicia legal, sino también de reivindicarse a sí misma y demostrar que su pasado no la definía.
Era una oportunidad para reafirmar su fuerza y cerrar un capítulo doloroso de su vida. Conforme se acercaba la fecha del juicio, Carolina se enfocaba en mantener su rutina diaria de baile y prácticas legales. No quería dejar que el miedo la dominara, así que buscaba métodos para canalizar sus emociones a través de la danza. Sergio la motivaba a usar esa energía en la creación de nuevas coreografías, lo cual ayudaba a liberar tensiones. Una tarde, mientras ensayaba en el estudio, tuvo una idea audaz: presentaría una nueva coreografía inspirada en el juicio. La idea era crear una pieza que representara los conflictos internos que estaba experimentando, con movimientos que reflejaran la lucha entre la vulnerabilidad y la fuerza, el miedo y el coraje. Con cada ensayo, se sentía más preparada para el día del juicio, como si estuviera entrenando no solo su cuerpo, sino también su mente. Sabía que, aunque el resultado de la corte fuera incierto, lo importante era que ella se estaba preparando para enfrentarlo con toda su integridad intacta. Finalmente, la semana previa al juicio llegó, y Carolina decidió pasar un día entero en el parque con Isabel, buscando despejarse antes de los días difíciles que se avecinaban. Hablaron sobre sus viejos sueños, recordaron anécdotas de su juventud, e incluso planearon un futuro viaje juntas una vez que todo terminara. Era el respiro que Carolina necesitaba, un recordatorio de que, independientemente de lo que sucediera en el juicio, ella tenía una vida plena y amistades valiosas que no dependían de los resultados. El día antes del juicio, Sergio y Mariana se reunieron con Carolina para darle las últimas recomendaciones. Al ver la seriedad en sus rostros, se dio cuenta de la importancia del momento. Pero, en lugar de sentirse abrumada, sintió una paz interior. Había hecho todo lo posible para prepararse, y, pase lo que pase, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El día del juicio finalmente llegó, y con él, una sensación de anticipación envolvía a Carolina. Mientras se preparaba frente al espejo aquella mañana, podía sentir el nerviosismo en su estómago, pero al mismo tiempo, un extraño sentido de calma la acompañaba. Se había preparado para este momento durante semanas, no solo a nivel legal, sino también emocional. Sabía que estaba lista, aunque fuera difícil enfrentarse cara a cara con el hombre que una vez había sido tan importante en su vida. Al llegar al tribunal, el ambiente era frío y severo. Carolina podía escuchar los murmullos de las personas presentes mientras se sentaba en la sala de audiencias. Su abogada, Mariana, estaba a su lado, lista para representar su caso con firmeza. A unos metros de distancia, Ricardo se sentaba junto a su abogado. Cuando sus miradas se cruzaron por un breve instante, Carolina sintió una mezcla de emociones: nostalgia, dolor y, sorprendentemente, una sensación de fortaleza que no había sentido antes. Era como si, al verlo después de tantos años, finalmente pudiera darse cuenta de que él no tenía más poder sobre su vida. El juez ingresó a la sala, y las audiencias comenzaron. Mariana inició la presentación de su caso, relatando la historia de cómo Ricardo había abandonado a Carolina en el altar y las consecuencias emocionales y sociales que ella había enfrentado. Expuso cómo, a pesar de ese golpe devastador, Carolina había logrado reconstruir su vida, encontrando la danza no solo una carrera, sino también una forma de sanar. Era un relato poderoso, y al escucharlo, Carolina no pudo evitar sentir que cada palabra resonaba en su interior. Era como si finalmente su historia de dolor y superación fuera reconocida. El abogado de Ricardo, sin embargo, intentó presentar una versión diferente de los hechos. Argumentó que el abandono en el altar había sido una decisión difícil, pero inevitable, y que Carolina había exagerado las consecuencias. Incluso intentó sugerir que ella estaba utilizando el juicio para obtener publicidad y promover su carrera como bailarina. Pero Mariana estaba preparada para refutar esos argumentos. Presentó evidencia del impacto que había tenido el abandono en la salud mental de Carolina, incluyendo testimonios de amigos cercanos, como Isabel, y profesionales que la habían ayudado a superar los momentos más oscuros. El juez escuchaba atentamente, y aunque no mostraba sus emociones, Carolina sentía que su historia estaba siendo tomada en serio. Cuando llegó el momento de que ella subiera al estrado, respiró profundamente y se preparó para hablar. La sala se silenció, y todas las miradas se centraron en ella. Sentada frente al juez, comenzó a contar su historia desde el principio, explicando cómo había conocido a Ricardo, cómo se había enamorado de él, y cómo el abandono en el altar había destruido sus sueños en un instante. Pero también habló de su resurgimiento, de cómo había encontrado fuerza en la danza y había aprendido a sanar. A medida que relataba su experiencia, las emociones comenzaron a aflorar. Habló del dolor, de la vergüenza que había sentido al ser el centro de los chismes, y de la dificultad de reconstruir su vida desde cero.
Pero también habló del apoyo que había recibido de personas como Isabel y Sergio, y de cómo, con cada paso de baile, había recuperado una parte de sí misma que pensaba que estaba perdida para siempre. Al terminar su testimonio, un silencio profundo se apoderó de la sala, como si cada persona presente estuviera procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. El testimonio de Ricardo, por otro lado, fue diferente. Cuando tomó la palabra, intentó justificarse diciendo que en ese momento de su vida, él también había estado lidiando con problemas personales y no sabía cómo afrontarlos. Afirmó que abandonar a Carolina había sido una decisión impulsiva de la cual se arrepentía profundamente, pero trató de minimizar el impacto que sus acciones habían tenido en ella. Carolina, al escucharlo, sintió una mezcla de ira y lástima. Aunque las palabras de Ricardo podían parecer sinceras, para ella, eran insuficientes para borrar el sufrimiento que había pasado. Cuando las audiencias concluyeron, el juez informó que daría su veredicto en unos días. Carolina salió del tribunal sintiendo una oleada de alivio. Sabía que había hecho todo lo posible para defender su verdad, y aunque el resultado final era incierto, estaba satisfecha con la manera en que había enfrentado ese capítulo de su vida. Era un paso importante hacia la sanación completa, y aunque todavía quedaba camino por recorrer, ya no se sentía definida por lo que Ricardo le había hecho. Había recuperado el control de su historia. Esa noche, Carolina fue al estudio de baile. Necesitaba moverse, liberar toda la tensión acumulada del día. Se puso su música favorita y comenzó a bailar con toda la intensidad de sus emociones. Era como si cada giro, cada salto, fuera una liberación del peso que había llevado durante tanto tiempo. En ese momento, se dio cuenta de que no importaba cuál fuera el veredicto, ella ya había ganado algo mucho más valioso, la capacidad de redefinir su propia historia. Los días posteriores al juicio fueron una mezcla de ansiedad y reflexión para Carolina. Cada mañana, al despertar, la incertidumbre sobre el veredicto llenaba su mente. Sin embargo, también había una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sentía que, independientemente de lo que decidiera el juez, había dado un paso crucial para cerrar ese capítulo doloroso de su vida. Había enfrentado sus miedos, había contado su historia con valentía y, sobre todo, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Isabel, su mejor amiga, estuvo a su lado todo el tiempo. Durante esos días de espera, las dos compartieron muchas conversaciones profundas sobre el pasado y el futuro. Isabel recordó con lágrimas en los ojos cómo había encontrado a Carolina devastada después de ser abandonada en el altar, y le confesó que temía que ella nunca pudiera recuperarse del todo. Pero ahora, viendo a su amiga tan fuerte y resiliente, sentía un orgullo inmenso. No importa cuál sea el resultado, Caro. Ya ganaste. Lo más importante es que te has liberado de esa sombra del pasado, le dijo Isabel en un tono reconfortante. Un día antes del anuncio del veredicto, Sergio, el coreógrafo con el que Carolina había trabajado, la invitó a dar una clase especial en el estudio. Pensó que podría ser una buena manera de distraer su mente y mantener su espíritu en alto. Carolina aceptó, y al ponerse sus zapatillas de baile, sintió como el peso de la incertidumbre se aligeraba un poco. La danza siempre había sido su refugio, su forma de expresión más pura. Mientras dirigía la clase, se dio cuenta de cuán lejos había llegado desde aquellos días oscuros. Había transformado su dolor en arte, su tristeza en movimiento. Finalmente, llegó el día del veredicto. Carolina llegó temprano al tribunal, acompañada de Mariana y de Isabel, quien no quiso perderse ese momento crucial. Cuando entraron en la sala, Ricardo ya estaba allí, sentado en el mismo lugar que la vez anterior. Al verla entrar, le dirigió una mirada que era difícil de interpretar, como si intentara transmitir un mensaje de arrepentimiento o disculpa, pero ya no importaba. Carolina había aprendido a no buscar cierre en las acciones de los demás, sino en sus propios pasos hacia adelante. El juez entró en la sala y el silencio se apoderó del lugar. Con voz firme, comenzó a leer el veredicto. Carolina contuvo la respiración mientras escuchaba cada palabra. El juez reconoció que la experiencia de ser abandonada en el altar había causado un daño significativo en la vida de Carolina, y falló a su favor, otorgándole una compensación simbólica. Sin embargo, más allá del aspecto material, lo que realmente importaba era el reconocimiento de su dolor y su valentía para superar esas adversidades. Al escuchar el veredicto, una sensación de alivio y victoria la invadió. Ricardo se levantó de su asiento, y por un momento, pareció que iba a decir algo, pero no lo hizo. Se limitó a bajar la mirada y salir del tribunal en silencio. Carolina lo observó alejarse, sintiendo una extraña mezcla de compasión y satisfacción. No lo odiaba, simplemente había dejado de ser relevante en su vida. Ya no era el hombre que había definido su pasado, ella era la mujer que había construido su propio futuro. Después del juicio, Mariana e Isabel la abrazaron con fuerza, felicitándola por su valentía.
Era un momento de celebración, pero para Carolina, también era un momento de reflexión. Salió del tribunal y decidió caminar un rato sola por la ciudad, disfrutando del aire fresco y del sol que brillaba con intensidad. Por primera vez en años, sintió que el peso de su corazón se había levantado por completo. Era libre. Había cerrado un ciclo y estaba lista para comenzar de nuevo. Esa noche, de regreso en el estudio, Carolina decidió preparar una coreografía especial para representar todo lo que había vivido. Mientras ensayaba los movimientos, cada giro y salto contaba su historia, desde el dolor profundo hasta la liberación final. Sabía que la danza sería su manera de dejar ir el pasado por completo, de sellar el cierre que tanto había buscado. Era un homenaje a sí misma, a su resiliencia, y a todas las veces que se había levantado después de caer. Carolina terminó el día sintiéndose más conectada consigo misma que nunca. Sabía que, aunque todavía quedaban cicatrices, esas cicatrices no definían quién era. Había encontrado la manera de seguir adelante con dignidad, gracia y una fuerza interna que nadie le podría quitar jamás. Había conquistado sus miedos, y ahora estaba lista para conquistar cualquier sueño que se propusiera. Después de la decisión en el tribunal, Carolina sintió como si una página finalmente se hubiera dado vuelta en el libro de su vida. Había ganado mucho más que una compensación simbólica, había ganado su libertad y su identidad de vuelta. Aunque el juicio había sido una experiencia desgastante, le enseñó lecciones valiosas sobre su fortaleza interna y su capacidad para superar cualquier obstáculo. En los días posteriores al juicio, Carolina empezó a recibir mensajes de personas que habían visto su historia en las noticias locales. Mujeres y hombres que se sentían inspirados por su valentía le enviaban palabras de apoyo y agradecimiento. Algunos compartían historias de sus propias luchas personales, y otros simplemente querían decirle que su coraje les había dado fuerza para enfrentar sus propios problemas. Carolina se sintió profundamente conmovida por estas respuestas, y fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía el poder de hacer una diferencia en la vida de los demás. Con esta nueva motivación, decidió empezar un proyecto que había soñado desde hace tiempo: abrir una escuela de danza inclusiva, donde cualquiera pudiera aprender a bailar, independientemente de su situación económica o de sus habilidades físicas. Quería que su estudio no fuera solo un lugar para aprender a bailar, sino también un refugio donde las personas pudieran sanar a través del movimiento, tal como ella lo había hecho. Así nació Renacer, un nombre que encapsulaba perfectamente el viaje de transformación y superación de Carolina. Con el apoyo de Mariana e Isabel, comenzó a organizar talleres gratuitos y clases de baile abiertas para la comunidad. Incluso invitó a otros artistas locales a dar clases y colaborar en eventos especiales. La respuesta fue abrumadoramente positiva, y muy pronto Renacer se convirtió en un espacio vibrante y lleno de vida, donde niños y adultos encontraban un lugar para expresarse y sanar. En una de las primeras presentaciones públicas de su escuela, Carolina decidió mostrar la coreografía que había creado después del juicio. Mientras se preparaba para salir al escenario, sentía una mezcla de nervios y emoción, pero esta vez no era el miedo lo que la dominaba, sino una sensación de propósito y gratitud. Sabía que no estaba bailando solo para sí misma, estaba bailando para todos aquellos que habían sufrido, para los que habían perdido la esperanza y para los que todavía luchaban por encontrarse a sí mismos. Las luces se apagaron y una tenue música comenzó a llenar la sala. Carolina tomó su posición inicial en el centro del escenario, y con el primer movimiento, el tiempo pareció detenerse. Cada paso, cada giro, cada salto, era una liberación de todo el dolor acumulado, una celebración de su fortaleza y su renacimiento. El público, visiblemente conmovido, la observaba con ojos brillantes. Algunos lloraban, otros aplaudían, pero todos compartían un sentimiento común: admiración y esperanza. Al terminar la última nota de la música, el auditorio estalló en una ovación de pie. Carolina se quedó quieta por un momento, mirando la multitud, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de realización. Había logrado superar lo impensable, y al hacerlo, había encontrado su verdadero propósito. Mientras se inclinaba para agradecer, vio a su madre en la primera fila, con los ojos llenos de orgullo. Isabel y Mariana también estaban allí, aplaudiendo con fuerza. En ese instante, Carolina se dio cuenta de que no había llegado sola hasta allí, lo había hecho gracias a las personas que la habían amado y apoyado en cada paso. Esa misma noche, después de la presentación, un hombre se acercó a ella en el vestíbulo. Tenía un rostro familiar que Carolina reconoció de inmediato. Era Ricardo. Por un momento, el tiempo pareció congelarse, pero entonces Carolina lo miró directamente a los ojos, con una calma que jamás había sentido antes. Ricardo comenzó a hablar, disculpándose por lo que había sucedido años atrás, explicando cómo había cambiado y cómo había estado siguiendo su historia en los últimos meses. Le pidió una oportunidad para hablar, para disculparse realmente.
Pero Carolina, con una voz firme y serena, le dijo: no necesito que te disculpes para poder seguir adelante. Ya he encontrado mi paz y mi perdón. Ahora me toca a mí seguir mi camino, y tú el tuyo. Se alejó de él con una sonrisa tranquila en el rostro, sabiendo que había cerrado ese capítulo por completo. Con Renacer consolidándose como un proyecto exitoso, Carolina decidió expandir su alcance. Organizó una serie de conferencias motivacionales, combinando su amor por la danza con charlas sobre superación personal. En cada evento, compartía su historia, no para ganar simpatía, sino para inspirar a otros a creer en sus propias capacidades. Uno de los momentos más emotivos de sus conferencias fue cuando compartió un video de su boda cancelada y luego mostró imágenes de su presentación en Renacer. La comparación de esos dos momentos simbolizaba el viaje de su dolor a su sanación. Finalmente, el nombre de Carolina se hizo conocido no solo en su ciudad, sino a nivel nacional. Su historia de superación inspiró a miles de personas que buscaban la fuerza para cambiar sus vidas. A lo largo del camino, conoció a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares y formó una red de apoyo para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Con el tiempo, la danza se convirtió en una herramienta poderosa para ayudar a otros a sanar. Carolina se dio cuenta de que su misión en la vida no era solo bailar, sino usar el arte como un medio para transformar y dar esperanza. Había encontrado un propósito más grande que ella misma, y sabía que su historia de superación continuaría inspirando a otros, mucho después de que ella dejara de bailar.